Que bueno, ahí la lección 2 está en dos partes, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar primero en esta de acá. Vean que básicamente lo que les doy es una armadura y dice que, este, vamos a ver, dice que analicemos la siguiente armadura y determinemos, bueno, y en cuanto están aquí porcentajes, digamos, de cómo es más o menos que suele evaluar el tema de las armaduras, siempre se le da un porcentaje a determinar si es estáticamente determinada. Siempre se le da otro porcentaje a las reacciones. En este caso, bueno, se dividió incluso entre las reacciones en el apoyo A versus las reacciones en el apoyo B. Y luego se pregunta la reacción en cada uno de los elementos y decir si están en tensión o en compresión. Cada elemento tiene un valor de 4%, ¿verdad? Y como son 5, entonces 20 y 10 aquí 30 y 35 si es estáticamente determinada. Y completar el esquema de fuerzas, digamos, con la viga, con la armadura así desarmada, ¿verdad? Para poder poner las fuerzas entre los elementos. Eso también vale 5%. Entonces vean que este ejercicio de aquel examen que se desarrolló en el 2018 eh, tenía un valor de 40%, ¿verdad? Entonces, la idea es que desarrollemos esta armadura. Ok, entonces, vamos a ver. Dice que lo primero es ver si eso está estáticamente determinado. Entonces, bueno, lo que yo haría en este caso, vamos a ver si esto lo pongo un poco así, que lo que yo haría es decir cuántos elementos tengo, ¿verdad? Entonces vea que básicamente hay 1, 2, 3, 4 y un quinto elemento aquí en diagonal. Entonces uno va a decir, ¿verdad? Que elementos que se representa con la letra M, hay 5 elementos. Luego tenemos una cantidad de reacciones y esta cantidad de reacciones es igual a los apoyos. Vean que, de nuevo, insisto, no hay que considerar estas fuerzas. Estas fuerzas son fuerzas externas que simple y sencillamente están allí, pero que no debemos de considerarlas. Y por lo menos para el análisis de si es estáticamente determinado. Obviamente, si tienen injerencia entre las reacciones de los apoyos y además las reacciones en los elementos. Pero para saber si es estáticamente determinado o no, no es necesario. Ok, entonces reacciones tenemos tres reacciones, tenemos dos reacciones en el elemento A, ¿verdad? Uno puede decir que en el elemento A, uno presume que va a haber una reacción vertical, ¿verdad? Y que va a haber una reacción horizontal, puesto que eso es una articulación, ¿verdad? Y además tomando en cuenta que esta fuerza tiene componente en X, entonces, y esta es totalmente en X, esta vez sí va a haber reacción en X, ¿verdad? Entonces, esta vez sí va a haber a X y a Y. Y tenemos además una reacción, esto es un patín, ¿verdad? No era un muñeco de nieve, sino que era un patín con el nudo de la armadura. Y entonces aquí hay una reacción vertical también en el punto B. ¿Ok? Entonces esta se llama AX, AY, perdón, y esta se llama AX y esta se llama pues BY. ¿Verdad? Entonces tenemos nuestras tres reacciones. Entonces eso nos da un total de incógnitas que básicamente es 8. ¿Verdad? 8 incógnitas. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la cantidad de nodos. ¿Verdad? Entonces tenemos 4 nodos, el A, el B, el C y el D. Y sabemos que cada nodo nos va a dar un total de 2 ecuaciones, ¿verdad? Entonces en total tenemos 8 ecuaciones y debido a que I es igual a E, ¿verdad? Significa que eso lo vamos a poder resolver y no lo vamos a resolver en un sistema de ocho ecuaciones de manera simultánea, sino que lo vamos a resolver en dos partes, o sea, en varias partes, ¿verdad? Analizando cada nodo. Entonces, eh, vamos a ir viendo a ver cómo nos va. Ya tenemos los primeros 5 puntos del ejercicio, que era decir si eso estaba estáticamente determinado o no. Y
y ya vemos que sí lo está, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Entonces dice que las reacciones en los apoyos. Entonces, para encontrar las reacciones en los apoyos, yo lo que voy a decir en este caso es que, bueno, tenemos que calcular las componentes de esta fuerza. Vean que esto es una fuerza de 600 newtons que tiene un ángulo de 60, ¿verdad? Estas flechitas, esto es una cota de ángulo. Eh, Generó muchas preguntas en ese examen. Yo todavía me pregunto que por qué, pero eh, esto es una cota de ángulo, ¿verdad? Entonces, este ángulo que forma esta fuerza de 600 newtons con respecto al eje X es de 60 grados, ¿ok? Entonces, podemos bautizar estas fuerzas para poderles, podemos decir que esta, qué sé yo, es la fuerza uno, ¿verdad? De 600 newtons y que esta, qué sé yo, es la fuerza 2 de 500 horizontal. Entonces acá esta fuerza uno va a tener una componente en X que va a ir hacia la izquierda. Vean que es una fuerza que está en el tercer cuadrante. Entonces esto va a ir hacia la izquierda y va a tener una componente en Y que va a ir hacia abajo, ¿verdad? Puesto que, como dijimos, está en el tercer cuadrante. Entonces, bueno, esto sería F1X y este sería F1Y. ¿Ok? Bien, entonces decimos que, bueno, de acuerdo con muchas veces que hemos calculado componentes, la fuerza uno en X va a ser igual a la fuerza uno por el coseno del ángulo, que en este caso es 60, y además conocemos cuánto es la fuerza uno, ¿verdad? En este caso es 600, entonces 600 por el coseno de 60, eso va a dar 300 newton, ¿ok? Y la fuerza uno y va a ser igual a vamos a ver esto un poco para arriba. La fuerza uno y va a ser igual a la fuerza uno multiplicado por el seno de 60, ¿verdad? Entonces allí tenemos con la luz. Entonces dice que evidentemente esto es nada más venir aquí y poner en vez de coseno, pues seno. Entonces da 519,62 newtons. ¿Ok? Entonces ya tenemos las componentes. Y decimos que si hacemos sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo, ¿verdad? Diciendo que es cero y que lo que apunta hacia la derecha es positivo. Entonces vean que en las reacciones únicamente hay una fuerza que está en X, que es en este caso AX, ¿verdad? Y que hay dos fuerzas que están también en X acompañándola, pero una es negativa, que es F1X, y la otra es positiva, que es F2, entera F2, ¿verdad? Es positiva, porque va hacia la derecha, y eso es igual a cero, ¿ok? Entonces, a X menos lo que nos haya dado F1X, que es 300, más lo que nos diga que es F2, que es 500, es igual a cero, y bueno, vean que a X, en este caso, nos va a dar menos 200, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nos dé menos 200 lo que significa es que pues, no importa, todo bien, es 200, pero hacia la izquierda, ¿verdad? Dijimos que iba hacia la derecha, pero resulta que esta fuerza de 500 es más grande, ¿verdad? Esta fuerza de 500 es más grande en X que lo que la componente de la fuerza uno lo es en X, entonces esto tendería a irse para la derecha, por lo tanto la fuerza AX tiene que tender a irse hacia la izquierda para que contrarreste y equilibre. Entonces esa sería la primera reacción y luego la siguiente sería hacer sumatoria de momentos en algún lado, ¿verdad? Hacemos sumatoria de momentos en A, puede ser, ¿verdad? Entonces
Vean que eso nos va a anular las fuerzas, digamos, el momento de las fuerzas AX y AY porque están ahí. Y vean que lo importante es el brazo de palanca de todas las demás, ¿verdad? Vean que BY tiene un brazo de palanca positivo, ¿verdad? En este caso S20, vamos a suponer que eso está en metros, y S15 pues también. Entonces, eh, vamos a suponer que esos brazos son en metros, ¿verdad? Entonces tenemos que BY hace un momento positivo, ¿verdad? Con respecto al punto A, porque eso tiende a girar contrario al reloj. Luego la fuerza 1 de 500 hace un momento positivo también, ¿verdad? En este caso, como esa fuerza es horizontal, recuerden que el brazo de palanca es el vertical. Entonces, así como el brazo de palanca de BY es 20, el brazo de palanca de la fuerza 2 es 15, ¿ok? Y algo que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y hay que recordar es que la fuerza 1 en Y no hace momento en A, ¿verdad? ¿Y por qué no hace momento en A la fuerza 1? Bueno, porque eso está en el principio de transmisibilidad, ¿verdad? Esta línea, o sea, si bien es cierto, esto va aquí para abajo, no existe brazo de palanca con respecto al punto A, por lo tanto, esta fuerza 1Y no hace momento, ¿verdad? En el punto A. Únicamente la fuerza 1X, y que al igual que la fuerza de 500, el brazo de palanca es 15, y a diferencia de la fuerza de 500, esto tiende a girar la armadura hacia el sentido horario, por lo tanto, en nuestra convención de momentos es un momento negativo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos en A, eso es igual a cero, este sentido de giro es positivo. Ok, entonces, insistir, ¿verdad? X y AY no tienen momento en A, BY tiene un momento positivo y el brazo de palanca es 20, la fuerza de 500 tiene un momento positivo y el brazo de palanca es 15, y la fuerza BA en X, la fuerza 1, perdón, la fuerza 1 en X tiene un momento eh, negativo, ¿verdad? Entonces, y el brazo de palanca también es 15. Entonces, vea que BY es un momento positivo, gira a favor en contra del reloj, a favor de nuestro giro derecho. 500 también es positivo, y más bien F1X es negativo. Y recordar, insistir, F1Y no puede hacer momento porque está en la misma línea de acción, ¿verdad? Y eso es igual a cero. Entonces, bueno, esto queda 20 BY y 500 por 15, algo así como 7500, ¿verdad? Entonces sería más 7500. Y el F1X nos había dado 300, ¿verdad? Y 300 por 15 da 4500, ¿ok? 4500. Y eso es igual a cero. Entonces 20 BY más 3000 es igual a cero. Y entonces resulta que en este vamos de todas ninguna, porque BY nos está dando negativo, ¿verdad? Y nos está dando pues 3000 entre 20, que es menos 150, ¿verdad? Menos 150 newtons, lo cual, como ya sabemos, no tiene ninguna implicación. La única, digamos, que hay que tomar en cuenta es que realmente BY son 150, pero hacia abajo, ¿ok? Y por último, hacemos una sumatoria de fuerzas en y eso sería igual a cero, y hacia arriba es positivo por convención, ¿verdad? Y entonces, aquí, analizando los signos, habría dos formas de hacerlo, ¿verdad? Es decir, que AY va para arriba, porque así la estamos pensando, y en el caso de BY, habrían dos opciones, ¿verdad? Como lo tenemos dibujado y no lo hemos corregido, va hacia arriba, entonces usted pone más BY
y lo sustituye por el valor que obtuvo matemáticamente, que es menos 150, ¿verdad? O hace una actualización en medio, y es decir, ya es saber que BY va hacia abajo, entonces pone menos BY porque sabe que va hacia abajo, y ahí utiliza el valor de 150. Entonces, vean que al final el tema entre que si usted pone el menos 150 y el 150, al final no es que es siempre uno o es siempre el otro, sino que es una cuestión de análisis y de saber eh, al final del camino qué es lo que estamos interpretando, ¿verdad? Si usted lo pone como está dibujado en este momento, usted tendría que poner más BY y sustituirlo por menos 150, ¿verdad? Que fue lo que nos había dado. El caso de la fuerza 2 no tiene componente en Y, y la fuerza 1 va para abajo, ¿verdad? Entonces menos F1Y, y eso es igual a cero. Entonces a Y aquí, ¿verdad? Menos 150, y menos la fuerza esa nos había dado como 519,62, me parece, en algún lado está. Hasta aquí, vean que aquí decía, ¿verdad? 519,62, esto lo voy a poner aquí aparte, por si requerimos consultarlo nuevamente. Entonces dice que es menos 519,62, eso es igual a cero. Y de ahí que Y es bastante positivo, 150 más 519,62, ¿verdad? Entonces da 669,62 newtons, y el hecho de que eso haya dado positivo, y habíamos dicho inicialmente que eso iba hacia arriba, significa que eso va hacia arriba, ¿ok? Entonces ya tendríamos las partes B y C, que son básicamente encontrar las reacciones, ¿verdad? Entonces uno lo que hace, o lo que yo haría en este caso, sería que voy a actualizar de una vez los valores que obtuve dentro de la armadura que finalmente tengo que completar, ¿verdad? Que es esta. Esta sería la armadura que tengo que completar. Entonces, vamos a ponerla como por allí y vamos a ver qué hemos encontrado. Entonces, hemos encontrado que tenemos aquí una fuerza vertical hacia arriba, ¿ok? Y tenemos que hemos encontrado hacia acá una fuerza horizontal hacia la izquierda. Y tenemos acá que hemos encontrado una fuerza vertical hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos además? Tenemos que existen una serie de fuerzas que van entre cada elemento, y que van entre los elementos y el nodo, que es lo que mantiene unidos a los elementos y a los nodos. Y tenemos que, por una convención, ¿verdad? Vamos a poner siempre la fuerza en el sentido de la tensión, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fuerza del elemento AD sale del nodo y sale del elemento, y sale del elemento acá, porque vean que cada parte tiene que estar en equilibrio. Entonces, si yo solo analizo este elemento, si esto va hacia arriba, eso tiene que ir hacia abajo, y las dos son tensiones, ¿verdad? Entonces, de nuevo aquí también insistir que el tema de la dirección no significa que siempre lo que va hacia arriba es tensión y lo que va hacia abajo es compresión, no, sino que más bien es lo que sale del elemento es tensión, porque lo está jalando, y lo que entra hacia el elemento y que lo está comprimiendo sería una compresión. Entonces tendríamos que, esos serían los esquemas de fuerzas allí. Tenemos que igual la fuerza del elemento AB la estamos suponiendo así. Y bueno, vamos a irlo completando, porque en realidad todos los elementos los estamos pensando originalmente en tensión, ¿verdad? Entonces este análisis, vean que yo pongo esto en negro eh, como una analogía a lo que lo he venido trabajando en lápiz, para luego poderlo actualizar conforme vamos obteniendo los resultados, ¿verdad? Entonces, sí recordar que esto va a sufrir una actualización con base en los resultados, y que esa actualización hay que hacerla al cabo de cada nodo, porque va a tener una afectación en el siguiente nodo. Entonces, recordar que cuando trabajemos en este tipo de ejercicios, eso va a ser
una constante, ¿verdad? Que tengamos que actualizar los resultados. ¿Verdad? Entonces ya acá tenemos todas las flechitas y ahora le podemos poner rápidamente nombre, ¿verdad? Estas son las fuerzas del elemento AB, que son estas mismas que están aquí, fuerzas del elemento AB, y estas son las fuerzas del elemento BC, y estas son las fuerzas del elemento BC, y eh, acá tenemos las fuerzas del elemento AC, que son estas mismas que están aquí. Luego estas son las del elemento AD y uno tiene que ir pensando, ¿verdad? Por dónde va a iniciar esta armadura. La idea sería iniciarlo por donde los nodos tengan únicamente dos incógnitas. ¿Verdad? Aquí me faltó decir que eso era una A, la fuerza del elemento AD o DA. Recuerde que aquí eh, a veces vamos a poner la fuerza del elemento AC o la fuerza del elemento DC y después vamos a poner el CD y todo bien. ¿Ok? Es el mismo elemento, solo visto de un lado o del otro. Bien, entonces ya tendríamos allí nuestras fuerzas y mi recomendación sería iniciar ya sea por el nodo B, que tiene estas dos incógnitas, o por el nodo, por el nodo D, ¿verdad? Por el nodo D, que tiene estas dos incógnitas. Pero entonces vean que, eh, bueno, en este caso, no sé si tiene alguna preferencia de algún, para empezar por algún nodo, o iniciamos, bueno, iniciemos en el nodo B, que tiene una particularidad, que es que nos va a dar que, o sea, vean el nodo B, ¿verdad? Si usted lo analiza rápidamente, se da cuenta que la única fuerza externa que tiene es esta fuerza vertical y que esta fuerza vertical va a viajar a través de este elemento vertical y que por lo tanto este elemento va a estar completamente sin fuerza, ¿verdad? Y va a ser un elemento de fuerza cero. Entonces, con base en lo que hemos visto, vayan analizando este nodo y voy a tomar una llamada y y ya volvemos. A few moments later. Bien, entonces, no sé si ya se dieron cuenta, pero evidentemente solo se puede hacer una sumatoria de fuerzas en Y, no se puede hacer una sumatoria de fuerzas en X, o sí se puede, pero va a dar que FAB es cero, ¿verdad? Que no hay absolutamente nada que se contrarreste con AB. Y también que FBC pues va para arriba, puesto que si esta fuerza va para abajo y es la única fuerza que tiene que equilibrarse con BC, BC necesariamente tiene que ir hacia, hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ese sería un análisis bastante rápido, en el cual simple y sencillamente decimos que por una sumatoria de fuerzas en X, eso es igual a cero, ¿verdad? Y que hacia la derecha es siempre positivo. Y entonces, bueno, por convención tendríamos que poner menos FAB igual a cero, y al ser la única, efectivamente da cero. Entonces, no pasa nada, nada más ese elemento AB no está ni en tensión ni en compresión, sino que eh, solo está ahí de soporte, de amarre, no está recibiendo fuerzas para las condiciones actuales de apoyo, ¿verdad? Y de fuerzas externas. Y luego, por una sumatoria de fuerzas en Y, diciendo que lo que va hacia arriba es positivo, entonces tenemos menos la reacción en Y, menos BY, y menos la fuerza de BC, ¿verdad? Y eso es igual a cero, entonces la reacción en BY nos había dado, acá está, nos había dado 150, entonces esto sería menos 150 y menos FBC, de donde FBC es igual pues a menos 150, y eso lo que significa es que FBC es 150, pero en compresión, ¿verdad? Entonces ya con eso podríamos actualizar acá y podríamos decir que este,
Esto no va y esto tampoco, ¿verdad? Esta la tenemos que actualizar, que sería Dios. Pero como no hay forma. ¿Ok? Entonces, necesito que se quite eso. Y bueno, aquí hay que volver a escribir que esta es la fuerza CA o AC le habíamos puesto. Y la voy a poner aquí a ver si acaso. Ok. Luego también tendríamos que borrar, vean que estas fuerzas simplemente desaparecen, no hay nada allí. Y se pone aquí que este es un eh, elemento de fuerza cero, ¿verdad? No tiene fuerza. Y en este caso, ahora sí, ya la actualización de la fuerza de BC es que es una fuerza de compresión, o sea que va hacia el nodo y va hacia el elemento, y va hacia el elemento, y va hacia el nodo. Ok, entonces ya podríamos pasarnos de nodo, podríamos analizar tal vez el nodo C, ¿verdad? Entonces, analizando el nodo C, encontramos estas otras dos fuerzas que están acá. ¿Ok? Y a este elemento le vamos a anotar aquí que está en compresión, ¿verdad? Este sería el elemento en compresión. Bien, en el caso del nodo C, ¿verdad? En el caso del nodo C tendríamos que está aquí, por ejemplo, el nodo, ¿verdad? Y al nodo le está llegando esta fuerza confirmada, que es hacia abajo, que es la fuerza de BC, le sale esta fuerza externa hacia la derecha, que es de 500 newtons, y le sale esta fuerza que la estamos pensando en tensión, ¿verdad? Que es la fuerza del elemento AD, o DC, perdón, la fuerza del elemento DC, y le sale esta fuerza que también la suponemos en tensión, que es la fuerza del elemento AC, ¿verdad? Y entonces aquí este es el ángulo alfa que nos interesa, ¿verdad? Y decimos que este ángulo alfa sabemos que va a ser el opuesto, la tangente inversa del cateto opuesto entre el adyacente, y sabemos que el opuesto es 15 y que el adyacente es 20, porque esa es la configuración de la armadura, ¿verdad? La armadura tiene 15 en la vertical y 20 en la horizontal, entonces este alfa no es más que la tangente inversa de 15 entre 20, que sería 36,9 grados, ¿verdad? Entonces decimos que la fuerza del elemento AC en X va a ser igual a la fuerza del elemento AC multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Y entonces la fuerza de ACX es, bueno, el coseno de 36, ya lo hemos visto antes, eso es como 0,8, ¿verdad? Entonces vamos a decir que es 0,8 por la fuerza del elemento AC, y que la fuerza del elemento AC, pero en Y, es igual a la fuerza del elemento por el seno del ángulo alfa, ¿verdad? Entonces la fuerza en Y va a ser 0,6 de la fuerza de CA o de AC, ¿ok? Entonces ya tenemos esto, que es lo que nos interesa en cuanto a componentes, y vean que podemos hacer eh, sumatoria de fuerzas en Y, a lo mejor, ¿verdad? Si hacemos primero la sumatoria de fuerzas en Y, nos damos cuenta que tenemos FBC, pero FBC es conocido, ¿verdad? Y tenemos el FAC, que este tiene componente en Y, y el FDC no, ¿verdad? Entonces básicamente va a salir de una vez la fuerza del elemento AC, que si se trata de predecir o de analizar hacia dónde va a tener dirección, esto sí está bien puesto hacia en este sentido, digamos, en tensión, puesto que BC, que es la fuerza que ya es conocida, es hacia abajo, por lo tanto la componente de esta tiene que ser hacia arriba para que eso se equilibre, ¿verdad? Entonces, esto sería la fuerza
del elemento AC en Y es positiva por convención, menos la fuerza del elemento BC. Y eso es igual a cero. Y entonces la fuerza del elemento BC nos había dado 150, ¿verdad? Ese valor lo tenemos, lo conocemos y conocemos, o sea, podemos sustituir a C por 0.6 de la fuerza de AC menos 150 es igual a cero. Entonces la fuerza del elemento AC sería 150 positivo entre 0.6. Y 150 entre 0.6 da 250. ¿Ok? Entonces la fuerza del elemento AC es 250 newtons y por ser positivo, el asunto está en tensión, ¿verdad? Entonces ya tenemos la fuerza del elemento AC. Si esto está, o sea, esto nos está dando positivo, ¿verdad? Matemáticamente, cuando hagamos el análisis de las fuerzas en X, ¿verdad? Y esto vaya a ir hacia la izquierda, la componente, eso va a ser negativo. Y cuando pongamos el valor, tenemos que poner simplemente 250. ¿Verdad? Entonces, vamos a verlo acá. Dice que la por sumatoria, ¿verdad? De fuerzas en X es igual a cero y que tenemos que hacia la derecha eso es positivo. Entonces, ¿quiénes tenemos? En nuestro nodo, ¿verdad? Que también lo vemos allí en la, en la armadura, tenemos el 500 positivo menos la fuerza de DC hacia la izquierda y también la fuerza de ACX hacia la izquierda. Entonces sería 500 que va hacia la derecha menos la fuerza del elemento DC que va hacia la izquierda menos la fuerza del elemento AC en su componente en X, ¿verdad? Y eso sería igual a cero. Y a partir de allí nos va a dar que 500 menos lo que ando buscando, menos 0.8 por 250, que sería la fuerza del elemento AC, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dio, eso va a ser igual a, eso va a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces eso va a ser igual a cero. Y de allí que, bueno, esto 300, perdón, da 300 porque esto es 500 y 0.8 por 250 es 200, ¿verdad? Y 500 menos 200 es 300, que pasaría negativo, pero como el DC es negativo, también pasa a dividir negativo y al final del camino la fuerza de DC nos va a dar 300 newtons, ¿verdad? Y el hecho de que nos dé 300 newtons eso significa que eso es positivo, o sea, que está en tensión, pues, y todo bien. De hecho, vean que eso tiene bastante concordancia con lo que podríamos andar buscando, porque si analizamos rápidamente el elemento D, ¿verdad? Si usted hubiera hecho vamos a ver que tenemos aquí cosa en el chat. Profesor, solo por curiosidad, ¿qué significa que un elemento sea de fuerza cero estructuralmente? Que básicamente este elemento no está sintiendo ninguna fuerza, ¿ok? Más que su peso propio, pero supongamos que esto es un perfil o que es un tubo estructural cuadrado, digamos, bueno, esta es una armadura un poco grande, ¿verdad? No sé si vieron 20 metros, es una cosa un poco grande. Y en general estas fuerzas son muy bajas, entonces, tal vez esto hubiera sido mejor haber usado 20 decímetros y decir que esto tenía 2 metros y que era la estructura de un rótulo. Pero bueno, más allá del tamaño y de que constructivamente una armadura de ese tamaño no es factible, ¿verdad? Sino que se tendría que hacer en cerchas más pequeñas. Pero bueno, si esto fuera un elemento, un tubo cuadrado, este elemento no está, digamos, sintiendo nada. O sea, usted puede quitarlo, que en términos generales no pasa nada. El problema, ¿cuál es? Que en la concepción del análisis de armaduras,
y para suponer que algo está estáticamente determinado, si usted ya quita este elemento, ya no está estáticamente determinado, ¿verdad? Tendríamos un faltante para, para que la cantidad de incógnitas sea igual, digamos, a la cantidad de ecuaciones que tenemos, si no nos sobraría una. Pero el elemento no siente, digamos, ni que lo presionan, ni que lo estiran, no siente nada. O sea, básicamente está inerte allí. Este, y bueno, pueden venir otras condiciones de carga. Por ejemplo, podría venir eh, o sea, si al nodo B algo sucede y se le aplica una carga en diagonal, ¿verdad? En la vida útil del elemento, entonces en realidad ya van a cambiar las condiciones de apoyo y ya va a dejar de ser un elemento de fuerza cero. Por eso también cuando uno hace este tipo de armaduras, si bien es cierto, este elemento le está dando que no, o sea, podría ser un palillo de dientes que total no pasa nada, se suele poner igual que todos los demás elementos porque uno no tiene, digamos, tal vez esa certeza de qué va a pasar en el futuro si van a cambiar las condiciones de apoyo de la armadura. Pero en general, o sea, estructuralmente ese elemento no está siendo parte, digamos, de la, de lo que se lleva fuerza, digamos, en la armadura. O sea, básicamente, él de verdad, si uno le pone una galga extensiométrica, que una galga extensiométrica es como podríamos decir que es como una curita, ¿verdad? Se parece a una curita y lo que tiene adentro son como unos sensores para sentir fuerzas, como unos dinamómetros. Entonces, si uno somete esto a la condición real, ¿verdad? Y tiene esa galga allí registrando datos, luego cuando la conecta se da cuenta que no registra datos de ningún tipo, o sea, se mantiene en cero, ¿verdad? Entonces, este elemento no se va a deformar, eh, básicamente tendría que soportar su peso propio, pero al menos en elementos metálicos, eh, prácticamente o sea, los perfiles soportan siempre su peso propio, ¿verdad? Entonces eso sería la vía. Ah, bueno, entonces, decíamos que si uno analiza rápidamente este nodo, el D, ¿verdad? Nos hubiéramos dado cuenta que esta fuerza de 600 newtons iba a tener una componente hacia la izquierda, ¿verdad? Evidentemente este elemento AD, al ser todo vertical, no nos hubiera apoyado para nada para soportar esta fuerza hacia la izquierda. Entonces vean que rápidamente nos hubiéramos dado cuenta que esta fuerza del elemento DC efectivamente tiene que ser hacia la derecha y por lo tanto el elemento está en tensión. Entonces vean que vamos bien, digamos, con el análisis en el sentido de que todo va cerrando. Entonces ya tenemos estas fuerzas, ya las podemos dejar de marcar en borrador, ¿verdad? Esta armadura está en tensión estos elementos, el AC y el DC, ¿verdad? Entonces esto ya ahora sí es real, ya está confirmado y esto va para allá también y este tiene que estar en tensión. Y vean que ya únicamente nos haría falta analizar el nodo D. Yo analizaría el nodo D. En realidad, analizar ahorita el nodo D o el nodo A es lo mismo porque tanto el nodo eh, D como el A solo tienen una incógnita, que es la fuerza de DA, pero no sé, como que siento que hay menos gente en D, entonces es probable que, ¿cómo puede ser que eso borrara esto? O sea, vean, está a kilómetros y ya lo va a seguir borrando. Entonces, eh, ahorita lo tenemos que volver a escribir. Y esto sería, pero lo tenemos que escribir en negro. Entonces, esa era la fuerza del elemento AD o DA. Abajo le puse DA, entonces vamos a respetar eso. Y finalmente vamos a marcar aquí la flecha, esta que ya sabemos que está en tensión, ¿verdad? Entonces, además debemos agregarle aquí porque así no lo pide el ejercicio y es una buena práctica para no olvidarlo, que ese elemento va a estar en tensión y que este elemento va a estar en tensión. ¿Ok? Muy bien.
Entonces vean, como decíamos, básicamente nos hace falta analizar este nodo nada más, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el nodo D. ¿Ok? Vamos a quitarle un toque aquí el chat. Y al analizar el nodo D, lo que nos damos cuenta es que tenemos ¿verdad? Aquí tenemos el nodo, vamos a ponerlo más acá. Acá tenemos el nodo D y que en el nodo D estamos diciendo de manera presunta y que además va a estar atinado que esta fuerza del elemento de A va hacia arriba. Vean que esta ya está confirmada, que es la de DC, que va hacia la derecha. Y vean que la de A, digo que va a estar atinado porque vean que tenemos únicamente esta fuerza externa, que es 600 newtons en tercer cuadrante, donde ya sabemos que las componentes, está esta en el eje X y está esta en el eje Y, ¿verdad? Y entonces vean que esta va hacia abajo y se tiene que contrarrestar con esta que va hacia arriba. Entonces, todo bien. Y además vea que esta nos dio 300 hacia la derecha. Y yo no sé si usted recuerda, pero la componente en X de esto es 300, entonces 300 hacia la izquierda y 300 hacia la derecha, de cero, ¿verdad? Entonces, ya lo comprobamos, ya no lo voy a hacer escrito, sino que lo hicimos verbal, pero si usted escribe ahí sumatoria de fuerzas en X y le saca la componente a esta, da menos 300 y le saca, y este valor da 300, entonces ya eso estaría. Y vamos a decir que la componente esta, no sé si usted se acuerda, pero la F1Y, la tenemos ahí más atrás, dice que daba 519.62 newtons y iba hacia abajo cuando la escribamos en la sumatoria. Entonces vean que por sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y lo que va hacia arriba es positivo. Entonces tenemos que 519.62 sería negativo, más la fuerza del elemento de A, y eso sería igual a cero. Y entonces realmente la fuerza del elemento de A es igual a 519.62 newtons y como nos dio positivo, eso está en tensión, ¿verdad? Entonces ya finalmente cerró la armadura, ¿verdad? Ya tenemos eh, todos los elementos definidos, ¿ok? Entonces esto tiene que ir en tensión para contrarrestarse con la componente en Y de la fuerza y allá arriba también todo el mundo está en tensión. Y vean que si uno analiza por lo menos eh, visualmente el nodo A, este, todo nos va a dar de acuerdo. Vean que esta fuerza era 250, ¿verdad? Recuerde, esta fuerza, bueno, vamos a poner primero aquí que, para que no se nos olvide que este elemento está en tensión, ¿ok? Entonces, vean que si hacemos un breve análisis del nodo A, esta fuerza era 250, nos había dado la fuerza del elemento AC. Entonces, y este ángulo sigue siendo alfa. Entonces, cuando usted calcula esta componente es 150. Y yo no sé si usted recuerda, pero AX nos había dado 150 para la izquierda, ¿verdad? Entonces 150 para allá y 150 para allá. Estamos bien. Y luego, yo no sé si usted se acuerda, pero AY nos había dado 669.62 y esta fuerza nos está dando 519 para abajo y esta, no, AX nos había dado 200, que es la componente de esta. ¿Verdad? Si quiere analicemos el nodo para no decirlo así en el aire, y ya nos va a quedar ahí escrito y vamos a dar cuenta que todo está en equilibrio. Entonces vean que en el nodo A, el cual ya usted no tendría que analizar porque es como una comprobación. Si quiere lo puede hacer, ¿verdad? Pero ya tiene todas las respuestas. Entonces, si todo lo que hizo está bien, no hay problema. Si aquí hace y no le cierra, ahí sí estamos en problemas porque habría que ir a buscar el error. Pero bueno, entonces tenemos aquí, estaba la fuerza Y, que nos había dado 669.62 y estaba la fuerza de AX que nos había dado 200, ¿verdad? Y tenemos esta fuerza que va hacia afuera porque está en tensión, que es la fuerza del elemento de A, y tenemos esta fuerza que también nos había dado en tensión, que era la fuerza del elemento CA o AC. Este ángulo era alfa, ¿verdad? Y era 36.9 grados. Que esta fuerza de A nos había dado 519.62
y esta fuerza nos había dado 250 newtons. Entonces, y esto también, y esto también. ¿Ok? Entonces vean que por una sumatoria de fuerzas en X igual a cero, lo que va hacia la derecha es positivo, tendríamos la componente en X de AC y teníamos menos AX igual a cero, ¿verdad? Y FCAX es 0.6 FCA, 0.8, perdón, 0.8 FCA menos AX igual a cero, y esto es 0.8 por 250 menos 200 igual a cero, y, ¿verdad? Normalmente 0.8 por 250 menos 200 da cero normalmente. Entonces cero es igual a cero, está bien. Y por una sumatoria de fuerzas en Y, lo que va hacia arriba es positivo. Entonces vean que teníamos AY para arriba menos la fuerza de DA menos la fuerza de CA en Y. Y eso tiene que ser cero. Y bueno, 669.62 menos 519.62 menos 0.6 por 250, y eso ya sabemos que va a ser cero. 669.62 menos 519.62 menos 0.6 por 250, y eso es cero. ¿Ven? Entonces tenemos que cero es igual a cero, y eso también está bien. Entonces significa que este nodo está en equilibrio, y bueno, como es el resultado de todo lo anterior, entonces significa que la armadura está en equilibrio. Y noten que evidentemente no hace falta nada del elemento AB, puesto que, como dijimos, el elemento AB es un elemento de fuerza cero, ¿verdad? ¿Y cómo identificar los elementos de fuerza cero? Bueno, se pueden hacer a través del análisis, pero en los ángulos rectos, si la fuerza es en un solo eje, como esta, que es una fuerza vertical, como esto es un ángulo recto, evidentemente este elemento no va a soportar fuerza. De hecho, eso tal vez, bueno, aquí está, esto va a quedar así, pero ya lo voy a tener que quitar para poder moverme. Entonces, acá lo puedo ver, ¿verdad? Este es un ángulo recto y aquí evidentemente la fuerza se transmite por el elemento vertical, entonces este no tiene participación. Aquí no pasa lo mismo porque como esta fuerza es en diagonal, entonces los dos elementos tienen participación, tanto el vertical como el eh, horizontal, ¿verdad? Entonces este sería el análisis de la armadura. Bien,